La dopamina, químicos del cerebro. Bienvenidos a esta enseñanza. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia siempre es eterna, siempre para siempre. Y damos gracias a Dios, Dios les bendiga, por poder glorificarle, enaltecer el nombre del Señor. Hoy es un día de bendición. Este es el día que Dios nos da para exaltar el nombre del Señor y glorificarle. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva transmisión, a esta nueva enseñanza que hoy el Señor nos va a bendecir, y creemos que su amor será extraordinario, ya que podemos crecer, podemos avanzar y aprender de su palabra. Dios les bendiga a cada uno de los que se van a conectar. Que la misericordia y la gracia del Señor sean por ustedes. Bendiciones, gloria. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Hoy hace frío, hay un poco de frío. Para el sur debe ser más frío, lluvia, no sé si estará lloviendo por esos lugares. Pero tenemos que ser agradecidos a Dios con todo, por todo lo que Dios nos da. Ese es su amor y esa es su misericordia, que nos levanta, que nos consuela, y cada día podemos crecer en su amor. Dios les bendiga. Vamos a dar un tiempo mientras se están conectando y luego entramos de lleno al tema: la dopamina, los químicos del cerebro. Dios les bendiga a todos ustedes. Hoy un día de bendición, día de darle gracias, día de su misericordia, día de su amor, día que nos concede una oportunidad de vida, una oportunidad de glorificar el nombre del Señor. De ora, amén. Un abrazo de corte. Dios te bendiga. Bendiciones a ti, a tu casa, a tu familia. Dios te bendiga. Bendiciones. Cuál hermoso es nuestro Señor. Cuál hermoso es nuestro amado, que día a día nos sorprende. La Barranco está nublado. Claro. El sur de Chile siempre, en este tiempo más, está diferente el clima para el sur. Y bueno, confiando siempre en su misericordia, confiando siempre en su amor. Dios te bendiga a cada uno de los que se van a conectar. Vamos a darle un tiempito, luego comenzamos la clase para no volver a repetir, porque a veces cuando se conecta a cierto tiempo más gente, tengo que volver atrás a dar el tema, pero confiando en el Señor, que Dios nos bendice en este día. Es su amor y es su misericordia en lo que Dios hace para con nosotros. El tema que hoy vamos a estar desarrollando, vamos a estar hablando, es sobre la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Lo vamos a estar viendo pronto en esta nueva enseñanza, sobre cómo los niveles de los químicos del cerebro a veces nos afectan. Recuerde que Satanás siempre trabaja con los 5 sentidos. Muchas veces hemos enseñado estos temas sobre cómo el enemigo puede contraatacar nuestra vida, cómo puede entrar también para poder provocar contaminaciones. Esas contaminaciones en el mundo espiritual siempre la va a hacer el enemigo a través de sentidos. Todo ataque, el primer ataque que hace el enemigo o Satanás o alguna entidad como potestades o principados o gobernadores o huestes, demonios, espíritus inmundos o ángeles caídos, todo ataque siempre va a ser a los 5 sentidos. Son 7 los sentidos, pero 5 se conocen. Quizás pronto demos esa enseñanza. Ayer compartía con una hermana que yo le decía que son 7 los sentidos, y decía, pero ¿cuáles son los 7? Y podía compartirles, y realmente nos damos cuenta que son 7 sentidos. Pero hay 2 que no se toman mucho en cuenta, pero son parte de los sentidos. Quizás pronto demos una enseñanza sobre eso. Así que Dios bendiga a cada uno, contento, agradecido de parte de Dios por su misericordia. Rosalba Fraceta, Dios te bendiga, bendiciones. Gracias por estar también.
esta enseñanza, y pueden compartir también en sus muros, compartan en sus muros la enseñanza, porque esta enseñanza de la que hoy vamos a estar hablando va a ser sobre los químicos del cerebro. Cuando las personas caen en estrés, en ansiedades, en depresiones, es porque los químicos de la dopamina están bajos. Por eso el enemigo, recuerde que trabaja con los 5 sentidos o con los 7 sentidos. Y cuando el enemigo trabaja con los sentidos, los niveles de dopamina lo hace que bajen y se producen miedos, temores, estrés, en que la gente no puede avanzar por los miedos, por las circunstancias que están viviendo. Entonces, compartan en su muro esta transmisión, así evangelizamos, así podemos llegar a muchas más personas y poder bendecir también a las personas que necesitan esta bendición, para que podamos llegar a más gente, a poder llegar con una palabra de esperanza y que el Señor nos pueda bendecir. Estamos agradecidos de parte de Dios por el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Creemos que estamos en un tiempo de bendición, en un tiempo de creer, un tiempo de esperanza, y confiamos en el Señor. Paola Armanti, un abrazo de coro y Dios te bendiga. Bendiciones a tu hija, a tu familia. Avanti, sigue adelante. Y cuando hablamos, hermanos, de temas, nos ayudan a crecer y a conocer también el mundo espiritual. Recuerde que el mundo espiritual, todo el mundo espiritual está hecho por derechos legales. Todo lo que es el mundo espiritual se rige por leyes, por normas, por derechos legales. Eso significa, si hay algún derecho legal, hemos hablado de otros temas como las grietas en la armadura, en que si tu armadura tiene una grieta, entonces va a ser una entrada en que el enemigo pueda entrar, y de ahí que empezar a colocar una contaminación. Todo comienza de a poco, todo comienza con sentidos. El enemigo contamina los sentidos, puede ser a través de huestes, de demonios, espíritus mundos. Por lo general siempre entran los espíritus mundos, las huestes que menciona la Escritura, y cuando hablamos ya de demonios, ellos entran para matar. Y hay otra raza también, que es estirpe, linaje, raza de demonios, que estos entran para colocar doctrina de demonios, doctrinas de demonios, ya más avanzado. Pero hoy nos convoca el tema, el que hoy vamos a estar enseñando sobre la dopamina, un químico, un neurotransmisor, el cual todas las personas lo tenemos, todo ser vivo, todas las personas, hombres, mujeres, niños, todos ser humano tienen estos neurotransmisores que son químicos, y estos químicos del cerebro permiten según el estado que uno pueda estar. Cuando hablamos sobre la dopamina es la que provoca los estímulos del placer. La dopamina produce los estímulos del placer. Este neurotransmisor está presente en diversas áreas de nuestro cerebro, que es especialmente la que es muy importante, porque es la área motora del organismo. Este neurotransmisor de la dopamina es un químico muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí depende de que el enemigo entre o no. Cuando los niveles de dopamina están bajos, empiezan estrés, ansiedades o depresiones. Y ya vimos que Satanás y todo espíritu siempre va a colocar las contaminaciones, los ataques a los 5 sentidos. El primer ataque que hace el enemigo es a los sentidos, 7 sentidos. Cuando ataca algún sentido, entonces el enemigo primeramente ve los químicos cómo pueden estar en el cerebro. Mire cómo es estratega. Recuerde que Satanás sabe de guerra, sabe de batalla, y él sabe dónde poder contaminar. Entonces, cuando el enemigo quiere hacer guerra o atacarte, primeramente, lo hemos enseñado en varias clases, él va a ver tu árbol genealógico, tu epigenética, si hay puertas abiertas de un pasado generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre. Sangre, lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 4, por los pecados de sangre. Y el enemigo, cuando ve una grieta, cuando el enemigo ve un derecho legal en tu epigenética o en tu árbol genealógico, entonces va a ser la puerta de entrada en que el enemigo va a poder decir: por aquí puedo entrar. Nunca el enemigo te va a atacar en el presente, menos en el futuro, porque no trabaja con un presente, no trabaja
con un futuro, el enemigo trabaja con un pasado, pero según la información que tenga un pasado, va a ser sí o sí transmitida a un presente. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una puerta abierta de un pasado y no se ha cortado y no se ha liberado, tu presente ya va a ser contaminado. Aleira, Dios te bendiga, Aleira Rodríguez, un abrazo, bendiciones, que Dios te guarde también. Y bueno, estamos avanzando, creciendo a un mundo real, un mundo espiritual, a un mundo que lo que ven nuestros ojos no es lo real. Estos químicos del cerebro son en donde el enemigo siempre va a trabajar. Recuerde que ya estamos colocando algunas bases de la dopamina, que son los estímulos o los químicos del cerebro, lo que es un neurotransmisor. Y este es muy importante porque la dopamina, el neurotransmisor, se hace presente en muchas áreas del cerebro, y especialmente el área importante donde funciona el área motora del organismo. Cuando el enemigo, hablaba anteriormente, cuando nos quiere atacar siempre va a haber el pasado, alguna puerta, algún derecho legal, algo que quizás tú hiciste y no lo confesaste, algo que hiciste en contra de lo de Dios y no lo has anulado, o pecados que has hecho en tu pasado y no has renunciado. Todo eso dan derecho legal. Aquel que encubre su pecado no prosperará. Salmo 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Un texto más original dice, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó, porque hay pecados que son producidos por faltas de perdón o por pecados que ya están en el pasado. Y el enemigo, primeramente, antes de bajar los químicos del cerebro, él no lo va a bajar si tu genética está sana, si te has liberado. Él baja los sistemas de dopamina cuando ve áreas en nuestra vida que quizás no hemos descuidado o no nos hemos liberado o no hemos confesado o no hemos renunciado a pecados, a concupiscencia. Y como hay en un pasado un antecedente, porque el Satanás y entidades trabajan con un historial, con una información. Cuando el enemigo nos ataca ahora en el presente, él va a ver primeramente un historial, una información. Basado en ese historial, en esa información de un pasado, de antecedentes de eventos negativos, traumas, violaciones, faltas de perdón, faltas de amor, engaños, violaciones, te hirieron, te maltrataron, te golpearon de niñez, todo eso va a servir como un antecedente que él puede decir, Satanás o cualquier entidad, aquí puedo entrar. Por eso es que el cuidado de lo que tenemos que hacer nosotros es sanarnos del evento negativo, sanarnos de eventos pasados, ya que el pasado muchas veces es el fantasma del presente. El pasado es el fantasma del presente. Y ahí es donde el enemigo contamina, coloca caos, coloca contaminaciones y las personas no pueden avanzar. Recuerde que cuando hablamos de 14 generaciones, según Mateo capítulo 1, verso 17, ahí nos está hablando de las 14 generaciones. Lo hemos hablado en muchas enseñanzas. Todos estos materiales están también aquí en las páginas de Facebook, también en las páginas de YouTube. Está todo el material de guerra espiritual, aquellos que les gusta la guerra espiritual. Sandra, un abrazo, hija, Dios te bendiga. Todo este material está en las páginas de YouTube o aquí mismo también en Facebook. Están algunos de los mensajes de guerra espiritual, pero la mayoría están en YouTube. Ahí tú te colocas Alejandro Rojas y abren todas las páginas de los videos, la enseñanza, la experiencia, hermano, la experiencia que he vivido en otros lugares, en otros continentes, en otros países. Las predicaciones que he hecho sobre mucho tiempo sobre guerra espiritual, conociendo más al enemigo, entidades, modus operandi, que así trabaja el enemigo, y el enemigo hay que conocerlo. Entonces, un factor importante de lo que hace el enemigo es que trabaja con una epigenética, lo que hablaba de Mateo capítulo 1 verso 17, que son 14 generaciones. El enemigo va primeramente no a atacarte a ti directamente, él va a la epigenética. Y va a tu árbol genealógico, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre. Sangre es Hebreos capítulo 12 verso 4. Hebreos 12 verso 4, ahí nos habla claramente de los pecados por sangre. Ahí pueden entrar estas entidades. Y Mateo 1:17 nos habla de 14 generaciones que ahí vienen siendo desde Abraham hasta David,
de David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta el tiempo de Jesús, donde ahí Jesús entra para cortar toda maldición, toda obra del enemigo, de 14 generaciones, que son 16.384 genes. 16.384 generaciones antes de la tuya. Por eso que muchas veces las personas dicen, yo no sé por qué soy así. Mi papá no era así, mi mamá tampoco, pero tienes abuelo, tienes bisabuelo, tienes tatarabuelo, y hay 14 generaciones más. Ahora, si tú tienes un antecedente de tu padre, de tu madre, que cometieron pecado, no renunciaron, hubo hechicería, hubo brujería, entonces el enemigo toma todo eso para poder colocar la contaminación. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo eso con la dopamina? Mucho tiene que ver. Recuerde que el tema de hoy es la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que está presente en diferentes áreas del cerebro, especialmente en las funciones de la área motoria del organismo. La dopamina son los químicos del cerebro. Si la dopamina está baja, entonces el enemigo puede tener puerta de acceso, de contaminar con más influencia y poder colocar enfermedades o muerte. Por eso que todo lo que hablé anteriormente es que el enemigo, para ver cómo está la dopamina, él va a ver cómo está funcionando nuestro organismo, y si él quiere atacarnos, principalmente va a ir a nuestros genes, a nuestro árbol genealógico. Ese se llama epigenética. 16.384 genes antes de ti. Recuerde que el enemigo es astuto, padre de mentira. El enemigo siempre va a tratar de contaminar, siempre va a tratar de colocar una contaminación a tu vida para poder dañarte. Este es el tema que hoy estamos compartiendo en este día, sobre los estímulos del placer, y este químico es la dopamina. Dios bendiga a cada uno de los que se van a seguir conectando, aprendiendo más sobre los tiempos, aprendiendo más sobre guerra espiritual. Todos estos temas que enseño son principalmente basados en guerra espiritual. Todos son basados en conocer al enemigo. A veces, hermanos, nosotros caemos en una ignorancia, caemos nosotros en errores, y a veces la arrogancia es arrogante. A veces también, hermano, el no creer en el Señor nos afecta, porque no creemos en lo que Dios está haciendo. Por eso es que es importante en que cuando hablamos de los estímulos del placer, que son la dopamina, neurotransmisor, que trabaja en el cerebro, en todo lo que es la función motora del organismo, la dopamina depende mucho de tus estados emocionales. Pueden venir estrés, ansiedades o depresiones. Ahora, miren qué importante que el enemigo, ya lo mencioné anteriormente, el enemigo siempre va a trabajar con un historial y con una información. Todo ese historial y esa información, lo hablé recién, en que el enemigo va a ver cómo está tu epigenética, cómo está generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Si hay puertas abiertas de un pasado, el enemigo va a contaminarte sí o sí en un presente. Siempre toda entidad trabaja con una información, con un historial. Es como cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico, le hacen una ficha, no sé cómo se llamará en otros países, le hacen un informe, un historial, una ficha, y en esa ficha pueden ver de lo que tú tienes. Tú vas al médico y le dices, tengo este dolor, esto me está sucediendo, me duele acá, me duele allá, y el doctor dice, bueno, vamos a hacerte exámenes. Le entregas después tú los exámenes, y el doctor coloca los exámenes en la ficha, en el historial, en la información. Y ahí el doctor puede ir chequeando cada vez que tú vas al médico por la información que tú tienes, que él tiene sobre ti. Ahora, si llegan a cambiarte el médico o el doctor que viene va a ver solamente tu ficha y tu información, y vas a ver lo que tú tienes. Mire qué interesante. Asimismo trabaja el enemigo. Asimismo trabajan las entidades. Las entidades en el mundo espiritual que son atacadas por los sentidos, el enemigo coloca a través de la información del historial que tenga sobre ti, esa va a ser la base en que él puede decir, aquí puedo entrar. Cuán importante entonces que nosotros tenemos que sanarnos del alma, sanarnos del espíritu, porque el enemigo va a trabajar con 14 generaciones que son 16.384. El neurotransmisor entonces de este estímulo de la dopamina son químicos que recibe el cerebro
Y este neurotransmisor transmite la señal en diferentes partes de las neuronas. Las neuronas también se pueden ir regenerando. Las neuronas en el cerebro son como muchos caminos, para que se pueda entender, es como muchas vías. Algunos tienen menos vías porque hay pocas neuronas que tienen. Las neuronas se pueden ir multiplicando, otras tienen muchas vías, muchas neuronas. y cuando hablamos de esto, es que el enemigo puede también entrar a través de los químicos, y esos químicos pueden producir, recuerde que ahí entran también espíritus, o los espíritus que entran al espíritu en la mente, y eso es lo que contamina el cerebro. El cerebro, recuerde que no es la mente no es el espíritu. Entonces el enemigo coloca un espíritu de ansiedad, o un espíritu de depresión, o un espíritu de tristeza, de amargura, coloca un espíritu. Y cuando coloca un espíritu, ese espíritu va a ir a contaminar al cerebro, y ahí entra la dopamina del cerebro, y ese espíritu va a tratar de que baje la dopamina. De ahí vienen ansiedades, estrés, depresión, amarguras, penas, tristeza, que tú andes mal, que tú no tengas ánimo de nada, porque los niveles de dopamina ya están bajando. Y eso se produce porque es un ataque en el espíritu, es un ataque espiritual en que el enemigo va a hacer para tratar de dañarte en tu vida emocional, tu vida espiritual y tu vida también corporal. Entonces la dopamina está constantemente en nuestro diario vivir. Se han hecho estudios en universidades en que hablan de todo esto, de lo que produce también la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Analicemos un poco para las personas que dicen qué es la dopamina o no entienden mucho este término neurológico o neurociencia. La dopamina es un químico. La dopamina es un químico del placer. Cuando tú sientes placer a las cosas, ese se llama, la dopamina está alto, está bien. Cuando bajan ya no sientes placer a las cosas. La dopamina es cuando te gusta algo. La dopamina es cuando te estimula a sentirte bien, placentera de algo. Ejemplo, cuando tú vas al cine, sientes el placer de sentarte, comer las cabritas y disfrutar de una película. Ese es la dopamina, que tú sientes placer de algo. Cuando tú sientes placer de comer, bueno, algunos tienen mucha dopamina, pasan todo el día comiendo. El placer de comer, esa también es la dopamina, porque está funcionando a través de un nivel de un placer. El salir de compra, el comprarse ropa, todo eso también es parte de la dopamina. Cuando vas a la iglesia, cuando te estimula, dices, oye, día de reunión, gloria a Dios, y estás contento, es la dopamina. Cuando cumples una función dentro de la iglesia, de la alabanza, y tú estás contento porque hoy te toca ministrar, te toca predicar o te toca enseñar en la alabanza, la dopamina está trabajando. Todo lo que es la dopamina son los químicos del cerebro, neurotransmisores que se ejecutan al cerebro. Pero vuelvo al punto importante, dependerá del espíritu que haya entrado en tu vida, es que los niveles de dopamina del cerebro puedan subir o bajar. Todo exceso es malo. Ahora, Efesios 4:23 no habla, renovaos el espíritu de vuestra mente. Renovaos el espíritu de vuestra mente, porque la mente tiene un espíritu. Es lo siguiente, es el espíritu, el cerebro y el cuerpo. El espíritu, el cerebro y el cuerpo. Es lo mismo que somos espíritu, alma y cuerpo. Es lo mismo, miren qué interesante ese detalle. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y es el espíritu, el cerebro también que contamina en área y el cuerpo. Ahora, cuando hablamos del alma, ahí están las áreas emocionales. Y el área emocional según el espíritu que lo gobierne. Aquí tenemos que analizar también que el espíritu es el hálito de vida. No estoy hablando del hálito de vida, es el ruach. Dios sopló en el hombre, en su nariz, aliento de vida. En Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, Dios sopló también aliento de vida. Ese se llama el ruach. Pero no estoy hablando de ese espíritu, porque si no estuvieras ahora, estarías muerto. No estoy hablando del hálito de vida, estoy hablando del espíritu que entra dentro del ser tripartito. Ejemplo, un espíritu de terror, de miedo. Tú andas tenso, andas con miedo, el cuerpo, tú tiritas, transpiras. Es un espíritu. Cuando tú tienes amargura de algo y se hace una raíz de amargura, eso también es un espíritu.
Por eso es que es importante entender que la mente no es el espíritu. Cuando empiezo a enseñar estos temas, hermano, anteriormente yo he enseñado mucho tiempo estos temas, pero antes no sabía yo que la mente no era un espíritu, y el Señor me empezó a adiestrar, a enseñar y a ver texto, a ver la palabra del Señor, y pude aprender esto. Por eso es que están sincronizados, como está sincronizado el intestino, el corazón y el cerebro, los tres están sincronizados. Así también, si el espíritu entra en una persona, entonces le da la orden al cerebro y el cerebro va a estimular el cuerpo. El cerebro no hace nada solo. El cerebro trabaja por estimulación por algo. Ejemplo, si una persona tiene miedo, un espíritu de miedo, recuerde que la Escritura nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Pero dentro de un espíritu de miedo, por algo, por un accidente, te robaron, te asaltaron, viste una pelea, viste que alguien lo mataron, lo asesinaron, te quedó un miedo, o un funeral, que alguien murió, un ser querido, te produjo miedo, o espíritu metafísico, espíritu que se mueve y te produjo miedo. Ese miedo fue a un espíritu. Cuando ese miedo fue a tu espíritu, produjo una contaminación. Esa contaminación es que le da la información al cerebro. El cerebro no hace nada sin un estímulo, sin un historial, sin una información. Cuando uno tiene miedo, el espíritu de miedo, ahí le dan una orden a lo que es al cerebro a través de la amígdala del cerebro, no la amígdala de la garganta. La amígdala del cerebro, que está acá, es como una pequeña nuez. Esa pequeña nuez, que es la amígdala del cerebro, ese miedo le da la información, porque en la amígdala del cerebro donde están todas las emociones, la alegría, las penas, las tristezas o los miedos. Y cuando le da ese espíritu, le da la información al cerebro, el cuerpo inmediatamente coloca defensas. Inmediatamente coloca defensas. Y la persona empieza a actuar defendiéndose. Ya no quiere que la salude porque tiene miedo. Ya no va a comprar porque tiene miedo. Inmediatamente el cuerpo se coloca con defensa. Si va a comprar, inmediatamente se asegura de que no venga ni un vehículo, porque siempre va a andar a la defensiva. Aún con personas, cuando uno habla con personas, inmediatamente se colocan a la defensiva y inmediatamente atacan. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de miedo, y el espíritu de miedo da la información al cerebro a través de la amígdala del cerebro, y la amígdala del cerebro envía el químico de que se tiene que defender, y por eso que el cuerpo reacciona. Mire qué interesante estos datos, hermano. Le estoy dando enseñanza de muchos años para usted leer más fácil. En 5 minutos se lo di. Valentín, Dios te bendiga, hijo. Bendiciones. Por eso es que es importante reconocer que nosotros tenemos que conocer el cuerpo. Tenemos que conocer el cuerpo y saber cómo funciona. Aprendiendo todo esto del organismo, aprendiendo de lo que hoy nos convoca el tema es los estímulos del placer, que es la dopamina. La dopamina es un químico del cerebro, un neurotransmisor que produce elevaciones o niveles bajos. Según como el enemigo vea un árbol genealógico, una epigenética, 14 generaciones, el enemigo va a decir: tengo una puerta de entrada, y entrará de un pasado para colocar un presente. Y ese presente va a ser difícil de hacer las cosas porque tus niveles de dopamina han bajado. El tema de hoy es como un tema de neurociencia, de neurología, pero nos ayuda mucho a entender cómo funciona el mundo espiritual. Por eso que hay que indagar, por eso que hay que preguntar. En Job capítulo 8, verso 8 nos dice, me echa el recuerdo ese texto, en que Job dice, pregunta sobre tus generaciones pasadas. Pregunta, indaga, pregúntale a tus ancestros, dice otra versión. Pregúntale de tus generaciones pasadas. Job 8:8 está diciendo que hay que investigar quiénes fueron tus padres, cómo fueron tus abuelos, y si no lo sabe, entregárselo igual al Señor, porque debe de haber alguna contaminación de un pasado. Y alguien quizá abrió puerta o derecho legal en que tú estás haciendo los comportamientos de antecedentes pasados, porque así trabaja el enemigo. Esta enseñanza va a ayudar mucho a las personas que están con depresiones, con estrés, con ansiedades, con miedo o con tristeza. Así que ayúdenos a evangelizar, comparta esta transmisión, ayúdenos a evangelizar de esta manera para que muchas personas también puedan ser sanas.
la idea de cada enseñanza, por eso siempre le recalco que al compartir usted una enseñanza podemos nosotros evangelizar. Así también usted evangeliza, porque quizá a lo mejor en su muro usted pueda poder compartir una enseñanza y me ha pasado que a veces me ha escrito gente que no tengo yo en mi muro, que no tengo yo en mi Facebook. Ya casi voy a llegar a los 5.000, ya 2-3 veces he tenido que eliminar personas para poder nuevamente agregar a más personas que están en mi en mi Facebook, para que hay personas que me dicen que quieren estudiar, que les gusta la guerra espiritual, y yo elimino a algunas personas y añado a las que quieren estudiar o quieren aprender. Y las que elimino, se asustó, las que elimino son las personas por lo general que no tienen foto. Así que inmediatamente usted coloca el tiro la foto. Porque si veo que no es foto, no sé quién es. Tengo muchas personas, ya son más de 5.000, 2-3 veces ya que he tenido que llegado al máximo, que el máximo de Facebook son 5.000. Y ahí he tenido que eliminar a varias personas, estoy viendo, y a veces sale el nombre, pero no hay fotos, y por foto no lo puedo recordar y no puedo saber quién es. Entonces, coloque fotos si no quiere que lo elimine. Y así evangelizamos. Entonces, usted puede compartir la transmisión. Me ha escrito personas también, como les decía anteriormente, de otras congregaciones, de otros ministerios, o que se han pasado el dato, siempre que hay varias personas que siempre están compartiendo. Valentín también, una persona que siempre está compartiendo, y varias personas que comparten las transmisiones, y eso es bueno, ayuda mucho a poder entender el plano espiritual, y las personas que lo hacen. Marieta también suele compartir la transmisión, y bueno, varias personas de las que están aquí comparten esta transmisión, y eso ayuda mucho a evangelizar. Me ha escrito personas de otras páginas y me dicen: pastor, vi en la página de tal hermano esta enseñanza, me edificó mucho, quiero aprender. Y ahí yo veo en mi Facebook, veo el que está sin foto, lo elimino y agrego a la persona, porque la idea, estamos para aprender, estamos para edificarnos. Ya, es un aviso de utilidad pública, un aviso comercial. Los niveles de la dopamina, siempre el enemigo va a trabajar con estos sentidos. Recuerden que el enemigo siempre va a trabajar con sentidos para poder contaminar, para poder colocar el caos. Cuando los niveles entonces de dopamina han bajado, ya tú no sientes placer a algo, porque la dopamina es un químico, un neurotransmisor en que funciona dando placer a las cosas. Como decía anteriormente, cuando te gusta ver una película, cuando te gusta ir al cine, cuando te gusta comer, cuando te gusta ir a comprar, cuando te gusta ir de compra, ir al supermercado, cuando te gusta ir a la iglesia. Se fija que hay personas que a usted mismo le ha pasado que viene el momento de reunión y se alegra y dice: hoy voy a ir a la casa del Señor a alabarte, hoy voy a ir, y están contentos. Esa es la dopamina, porque siente el placer de ir. Ahora, si no sientes el placer de ir a la iglesia, es porque ya los niveles de dopamina están bajando, y ahí es donde hay que tener cuidado. Cuando los niveles de dopamina bajan, ahí hay que colocar la atención. La persona que le toca ministrar la alabanza, dice: hoy me toca ministrar la alabanza, va contento, se va preparando, va orando, va ayunando, y va preparando su vida para poder dar lo mejor de sí, la dopamina. Pero si la persona le toca ir a la alabanza y no está con ánimo, está sin decaído, le da igual, no se prepara, cuidado, porque ahí la alabanza que usted va a dar va a ser según su sentido emocional, y eso es peligroso. Escuche, eso es peligroso, aún el que profetiza, porque si usted profetiza y la dopamina está en bajo, usted va a profetizar de sus heridas, usted va a cantar de sus heridas, usted va a predicar de sus heridas, y eso es peligroso, no solamente para usted, sino para toda la congregación, para todo el pueblo, porque ahí se hacen transferencias de espíritu o vínculos, que ahí tenemos otra enseñanza más. Un tema lleva a otro tema. Por algo la dopamina es producido por químicos del placer positivo. La dopamina, cuando se elevan, son los químicos del placer positivo, y ahí el problema es cuando la dopamina estimula a un placer negativo, a un placer de carnalidades, porque también se puede estimular a placeres negativos también. Eso va a ser según cómo estemos nosotros, nuestro espíritu. La dopamina, para que esté en un placer positivo, va a ser en las cosas positivas. Pero si la dopamina está en una contaminación negativa, va a producir placeres negativos.
contaminado. Ahí cuidado también con eso, porque la dopamina que sí da estímulo a cosas positivas, pero la dopamina también puede dar estímulos a cosas negativas. Ejemplo, hablaba anteriormente, cuando tú sientes ganas de ir a la iglesia, de cantar, de estímulo, de placer, de estímulo de gozo, de alegría, estímulos de positivo. Cuando tú sientes estímulo que te toca predicar, que tiene que estar conectado, y tú sientes estímulo de que te da gusto poder estar participando, son estímulos positivos. Pero también el enemigo puede usar esos estímulos si hay contaminaciones de una epigenética, de un pasado, de un historial generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre, y si hay alguna información negativa, el enemigo lo va a tomar en el presente como estímulo, pero ya no positivo, sino estímulo negativo. Ejemplo, la pornografía es una estimulación de cosas negativas, te estimula en pensamiento, luego te estimula en imágenes, luego te estimula en memoria y luego viene la acción en la obra. Mire qué interesante eso. La pornografía no solamente viene porque tú viste y inmediatamente accionaste. La pornografía viene por estímulos que son simultáneos, que son diferentes áreas. La pornografía cuando viene, primeramente va a un pensamiento de la imagen, de lo que tú viste. Primeramente va a un pensamiento. Cuando tú miras, observas con tus ojos. Recuerde que el enemigo trabaja con los sentidos. En este caso el sentido de la vista. El sentido de la vista vio pornografía, mandó un pensamiento a tu mente, a un espíritu, y ese espíritu luego mandó imágenes, y luego esas imágenes dio lugar a las memorias. Ahí dentro en el cerebro, el hipocampo, y las memorias del hipocampo entran en dar estímulos al placer para hacer pornografía, para buscar, para el tacto, para ver o para hacer diferentes tipos de contra lo de Dios. El fumar también es una estimulación, pero una estimulación del cerebro negativa, porque al final la nicotina te lleva a ser una persona adicta, y esa persona adicta no se da cuenta, o si se da cuenta, porque sabe que al final fumar produce cáncer, y las personas que están fumando constantemente le va a producir problemas en su garganta, problemas de respiración, problemas pulmonares, problemas cardíacos también, y problemas también en las neuronas. La adicción también al celular también produce eso, son adicciones de dopamina, pero negativas, y tú sientes estímulos negativos, estímulo de estar ahí al celular, de los videojuegos. Hay personas que se amanecen, hermano, hay personas que se amanecen en videojuegos, jugando en el internet, preocupados por su celular, si le dan un like, preocupados de lo que te está haciendo, viendo la vida de otras personas. Son estimulaciones. El alcohol también. Las personas sienten una estimulación a su cuerpo a consumir alcohol. Son estimulantes pero adictivos. Juegos de azar, todo eso tiene que ver con que la dopamina entonces está cumpliendo una función. Recuerde que el tema es la dopamina, y la dopamina son los químicos del cerebro, y es un neurotransmisor el cual provoca cierta sustancia para bien o para mal. La dopamina está encargado de los placeres. Esa es la palabra más clara para que se pueda entender. Está a cargo del placer. Todo lo que a ti te dé placer, está trabajando la dopamina. Para bien o para mal, es la dopamina. Ahora, cuando hay efectos negativos en que están bajo la dopamina, ya no te dan el placer, ya no sientes el placer de hacer las cosas. Ahí es donde también hay que echarle ojo a eso y estar atento. La dopamina es causante de sensaciones placenteras. Eso es lo que hace este químico de la dopamina, de las sensaciones de relajación, de la sensación del placer, la satisfacción personal, las emociones, o pueden ser placeres consumiendo droga. Hay gente que le da placer en niveles de motivación, hay gente que le da placer en la personalidad del individuo, al sentirnos enamorados, al sentir que nos gusta una mujer. Es también está trabajando la dopamina. Cuando estás de novio con una persona, cuando te vas a casar, son la dopamina actuando. Ahora, cuando están bajo,
La dopamina se asocia con problemas de la socialización. Cuando la dopamina ya tiene placeres bajos y tú no sientes placer de las cosas, ya tu asociación tiene problemas de socialización. Quiere decir que ya tú no compartes con la gente. Ya no compartes antes como lo hacías con amigos, con hermanos, con compañeros, con grupos. Ya tú te colocas antisocial y viene una apatía. Ya en los niveles altos, con hiperactividad, eso es, hiperactividad. En esa palabra ya diferente, porque ya no eres sociable. Hiperactividad, tú eres hiperactivo. También hipersocialización, y el hiper también en lo que es la sexualidad. Todos esos placeres es lo que te dan un placer a algo. ¿Por qué es importante esto? Porque el placer no es lo mismo que la felicidad. Son dos cosas también diferentes. Tenemos la dopamina. La dopamina puede ser dopamina del placer, que trabaja en algo adictivo a corto plazo. Se siente el cerebro bien en tomar diferentes decisiones, estímulos, placer. Ahora, cuando también está la serotonina, que la serotonina es ya el placer de algo, ya no adictiva, es a largo plazo. La serotonina es la que produce todo lo que es felicidad. Entonces tenemos aquí la dopamina, químico del cerebro, y la serotonina, químico también del cerebro. La dopamina son los estímulos, son los neurotransmisores que produce el cerebro. El enemigo trabaja con los 5 sentidos. Entonces, cuando el enemigo quiere atacarte ahora en un presente, no lo va a hacer en un presente, lo va a hacer en tu epigenética de 14 generaciones, Mateo 1:17, desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo, que entra con las 14 generaciones. Generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Son 14 generaciones. La epigenética, que son 16.384 genes antes de ti. 16.384 generaciones antes de ti. Entonces el enemigo nunca te va a atacar en el presente. El enemigo trabaja con un historial, con una información, y él va a ver tu árbol genealógico. Si en tu epigenética de 16.384 hay puertas abiertas de depresiones, de violaciones, de traumas, de heridas, de contaminaciones, de falta de amor, de falta de cariño, violaciones, abusos, tocaciones, todo eso, hasta problemas de adicciones, falta de amor, falta de cariño, todo eso lo va a traer el enemigo a un presente y va a colocar la contaminación en el presente, bajando los niveles de la dopamina. Recuerde que la dopamina son los niveles, los químicos o los neurotransmisores que producen el placer. Cuando tú sientes ganas de ir a la iglesia, es un placer, la dopamina actuando. Pero también puede ser la dopamina con un efecto negativo. Cuando las personas sienten el placer a ver pornografía, es un placer, pero un efecto también negativo. Por eso es que hay que tener cuidado con estos químicos. Y la serotonina está a cargo ya de la felicidad. Esta palabra dopamina está formada, es una palabra compuesta, que dopa es amina. Dopa es inicialmente una palabra de ácido anímico que se produce dentro del cuerpo, como la misma palabra dice, anímico. Es un ácido adímico en que te da el placer, en que tú puedes realmente reaccionar. La dopamina también trae el deseo. La dopamina trae la motivación. Y también la motivación crea algo. La dopamina trae al deseo. El deseo crea la motivación. Y la motivación crea la obra. Ese es el sistema como el enemigo entra en las personas. Según los pensamientos que tú tengas, positivo o negativo, eso va a ser lo que te va a contaminar. Recuerde que cuando una persona, los niveles de dopamina bajaron, ya no sientes placer a algo. No está la dopamina, menos la serotonina, porque no hay placer de felicidad. Y la serotonina, el cual se ha perdido, la dopamina se ha perdido y ya no tiene estímulo. De ahí hay que tener cuidado también. Cuando una persona tiene depresión, son porque los niveles de dopamina están muy bajos.
Y el enemigo trabaja a través de cuando bajan los estrés, cuando bajan lo que es los niveles de la dopamina, viene el estrés, bajan los niveles de dopamina, viene la ansiedad, bajan los niveles más de dopamina, viene la depresión. El estrés, la ansiedad, la depresión, los miedos, los traumas, las tristezas o amargura, es porque la dopamina está bajando y ya no siente el placer. Ejemplo, cuando una persona tiene depresión, inmediatamente no se quita la vida, no es así. Entran primeramente no demonios, sino espíritus inmundos. Los espíritus inmundos entran, contaminan el ser tripartito, empiezan a bajar los sistemas de dopamina y ya la persona que se coloca antisocial. Ya no quiere compartir, ya no quiere salir a compartir como antes lo hacía, juntarse con los amigos, ya no quiere ir a juntarse con las personas que antes lo hacía, con amigos, con familiares, una fiesta de cumpleaños, de estar con la familia, se coloca antisocial, se coloca apático, ya la dopamina está bajando y no quiere participar, es antisocial. Y como no quiere participar, se encierra en su cuarto, no quiere salir, no quiere hacer las motivaciones que antes le gustaba, jugar al fútbol, o ir al cine, o comer, o ir a comprar. Los niveles de dopamina bajaron tanto que así empieza a trabajar el enemigo, con espíritus inmundos, primeramente espíritus inmundos, que no son los mismos con demonios, ahí lo vamos a ver claramente. Entonces el enemigo empieza a contaminar, envía los espíritus inmundos y ya sus niveles de dopamina empiezan a bajar, que ya no siente placer a nada. Te cierra en tu cuarto. Cuando ya estás tan contaminado con espíritu inmundo, luego la persona empieza a decir, ya nadie me quiere, ya nadie me ama, me quito la vida. Ahí entra el demonio. Ahí inmediatamente entra el demonio. Los demonios entran para matar. Aunque de demonio y espíritu inmundo hay raza, estirpe, linaje y clase. Ahí tenemos otro tema. Un tema lleva a otra enseñanza, a otro tema. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, porque también hay doctrinas de demonio. Doctrina de demonios. Por eso 1 de Juan 4, 1, probar los espíritus. Y 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1 nos está hablando también en que nosotros tenemos que saber cómo funciona el mundo espiritual, porque en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos espíritus de demonios no entran para matar, estos entran para colocar doctrina. Si fija, hermano, que entendiendo el plano espiritual hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Entonces estamos hablando sobre la dopamina, los niveles, cuando ya las personas no sienten el placer. Ya no sienten el placer de ir a trabajar, ya no siente el placer de leer la Biblia, no siente el placer de ir a la iglesia, de ser responsable, le da igual, ya no tiene la dopamina de lo que hacía antes, cuando tú tenías motivación, te gustaba orar. Cuando tú tenías motivación, te gustaba leer la Biblia, te gustaba ir a la iglesia, te gustaba ayunar, orar, te gustaba cantar. Pero como el enemigo vio una contaminación de un pasado, tomó ese historial, lo puso ahora como antecedente y ahora tú estás haciendo en que los niveles de dopamina bajaron y ya no sientes placer a las cosas. Por eso es que es importante en que hagamos un día de ayuno de la dopamina. Miren qué interesante esto, escuchen. Un día de ayuno de la dopamina. El hacer ayunos ayuda mucho. Y el no comer mucho también ayuda. Interesante esto, hermano. Haga un ayuno de la dopamina. ¿Por qué? Porque cuando uno come mucho, no es bueno al cerebro, no es bueno el químico, no es bueno porque tú estás con ansiedades, con depresiones, con bipolaridades, con diferentes estímulos y la dopamina y la serotonina no funcionan bien porque hay tanta comida. Por eso es que tú tienes que dejar de comer, no comas mucho. Contra menos comas es mucho mejor para el cerebro, porque tu cerebro se reactiva. No quiero decir que no comas, no, comes lo necesario, pero no comas en exceso. Entonces, haz un día de ayuno de la dopamina. ¿Y qué significa un día de ayuno de la dopamina? Dejar del internet, el wifi, cerrarlo, el celular, bloquearlo, la televisión, nada de celular, nada de wifi, nada de internet, nada de juego, nada de computador, de tablet, nada de eso, nada de comida, nada de bebida. Wow. Cuando tú hagas eso, en un día te vas a sentir bien.
te lo hablo por experiencia, te lo hablo porque es importante cuando uno le da importancia a su cuerpo. Quizá al momento vas a estar aburrido porque te vas a sentir intranquilo, con ansiedades, pero después de algún tiempo te vas a acostumbrar y te dará bien al cerebro. Después tu cerebro, cuando nuevamente vio que tú hiciste un ayuno de la dopamina, tu cerebro se va a activar y va a ser mejor la memoria, va a ser mejor para estudiar, va a ser mejor para nuevamente empezar nuevamente a tener placeres placenteros, porque eso es muy importante y te ayuda a que tú puedas funcionar bien. Pero todo funciona en los niveles. El problema es que a veces no le damos importancia a nosotros. Claro, te desintoxicas. Tienes que desintoxicarte de estos cosas del cuerpo y también lo que tú permites en el cuerpo. El internet, el wifi, la televisión, músicas, juegos, videos, comida, bebida. Tienes que desintoxicarse de eso porque te hacen daño a tu organismo. Todo es bueno. Todo es bueno. Pero a veces estas cosas que estamos mencionando no las apreciamos. No le damos importancia, y como no le damos importancia, los niveles de dopamina empiezan a bajar tanto que después andamos con ansiedades, con estrés, con depresión, atacados, luchados. Y el producto que nosotros no cuidamos es el cuerpo. Nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo porque es el templo del Dios viviente. Si tú te amas, cuida tu cuerpo. Haz ejercicio, también ayuda mucho al cerebro. Haz un ayuno que te ayuda, no solamente el ayuno en algo de guerra espiritual, sino también te ayuda para que no haya tanta comida, y a la vez también es el ayuno para la dopamina. Pero no le damos importancia a las cosas hasta que realmente nos damos cuenta que las necesitamos. Ejemplo, si tú bebes agua y a ti no te gusta el agua, por lo general a mí tampoco me gusta mucho el agua, tomo, por ejemplo, aguas con gas o sin gas, pero agua de la llave. El agua de allá por lo general no tomo, pero bebo agua de botella, agua sana, agüita de esas botellas las bebo. Pero por lo general las personas no aprecian el agua. Y si bebes agua dirás que no me gusta el agua, claro, porque el agua no tiene muchos químicos. Y como no te importa el agua, no le das importancia. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si estuvieras en el desierto? ¿Considerarías vital el agua? ¿Por qué? Porque sin el agua tú te puedes morir. Puedes estar sin comer, pero sin beber te deshidrata y es mucho peor que el comer. Entonces a veces las cosas no le damos importancia hasta cuando no las tenemos. Tienes el agua, no bebes. Tienes muchas cosas para hacer del organismo, no lo haces. Dios te dice no comas mucho y lo haces. Dios te dice a través de esta enseñanza, no bebas mucho, y lo hace. Haz ayuno a la dopamina, y no lo hace. Hasta que nosotros entendamos que lo primordial es principal, ahí realmente lo vamos a reconocer. Y vuelvo al punto. Cuando no apreciamos el agua, no le damos importancia, y no bebemos agua. Pero si estuvieras en un desierto, y tuvieras un vasito así de agua, ¿cómo cuidarías ese vasito de agua? Tomarías poquito. ¿Por qué? Porque ese vasito de poca de agua te va a ayudar a sobrevivir muchos más días. Pero como ya lo tienes en abundancia, no lo aprecias. Mire qué interesante. Hay un proverbio que dice: las cosas cuando se pierden, se valoran. Las cosas cuando se pierden, cuando ya no las tienen, las valora y puede decir realmente me hace falta. Y es así. Por eso es que muchas veces, como no estamos acostumbrados a esto, el enemigo trabaja a través de los niveles. De ahí también donde vienen todo tipo de enfermedades, porque no cuidamos el cuerpo. Por eso es que los niveles de dopamina tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que alimentarlo bien. No tanta comida chatarra de vez en cuando, pero no todos los días comida chatarra. Come verdura, come carne roja, pescado o ensalada. Tienes que comer algo sano. Por eso se produce muchas veces la depresión, porque estamos comiendo tan mal. Recuerde que el intestino, el corazón y el cerebro están sincronizados los tres. El intestino, el corazón y el cerebro están sincronizados. Interesantemente, hermano, mire qué interesante esto. Son estudios que lo he hecho en otra enseñanza, en que según lo que yo coma, el cerebro va a funcionar.
Si yo como muy mal, el cerebro va a reaccionar mal. Se hizo un estudio hace mucho tiempo atrás donde se juntaron varias mamitas que estaban embarazadas y ellas dijeron que iban a hacer esa prueba para poder ayudar a la sociedad en la neurociencia, neurología, en lo que es también cómo funciona el organismo. Y a estas mamitas le iban chequeando todo lo que comían, desde el momento que antes de nacer, cuando ya está el feto, veían como los comportamientos de la madre, que comían, que consumían, en qué cosas comían, si comían carne, si comían verdura, si comían comida chatarra, todo lo iban anotando, hasta cuando ya nace el bebé. Y después cuando ya el bebé tiene 5, 6, 7 años, hasta esa edad lo siguieron chequeando. Cuando llegan a conclusión a todo lo que ese trabajo arduo de mucho tiempo, muchos años, de 9 meses estudio, y luego 7 o 8 años más, cuando el niño ya tenía 7 o 8 años, y van viendo los comportamientos de los niños, se da cuenta que gran parte de los comportamientos de los niños fueron producto de las comidas. Mire qué interesante eso. ¿Por qué? Porque la mamá que consumía comía chatarra, los niños de 7 o 8 años, cuando ya eran grandecitos, tenían muchos problemas de rebeldía, eran agresivos, tenían mucha ira, porque la madre ya dentro alimentó tanto al niño con cosas que no lo alimentaban, no lo estimulaban, y al final le hacían un daño. Pero las personas que comieron bien, comieron saludable, comieron con ensalada o cosas buenas, con cosas de hierro, calcio, comidas, pescado, carne, todas comieron con su nivel. Los niños fueron más inteligentes y nacieron más pasivos, y no eran adictos a lo que es la pelea, la discusión, sino eran más pasivos. Los otros eran más agresivos. Y ahí nos damos cuenta de que solamente una comida puede afectar el organismo, porque el cerebro funciona según lo que comamos. El cerebro no hace nada, y volvemos al punto que según el espíritu que esté en la mente va a ser el comportamiento del cerebro. El cerebro no hace nada solo. El cerebro necesita estímulo, necesita información, necesita un historial, necesita un placer. Según el espíritu que esté en tu mente, eso le va a dar orden al cerebro, y el cerebro le va a dar orden al cuerpo. O sea, si el intestino come mal, el cerebro va a funcionar mal. Si el intestino o el organismo de come bien, saludable, el cerebro va a ser también saludable. Mire qué interesante y qué pequeño detalle. Entonces la dopamina tiene que ser equilibrada, si no va a ser una adicción física o también mental, según la comida, los juegos, el sexo, cocaína, anfetamina, todas estas adicciones se van a producir en efectos negativos. Tiene que ser todo en un equilibrio. Escribió un hombre que trabajó mucho en lo que es la ciencia, en que trabajó mucho en lo que es el cerebro, que conoce también este tema, Archibald MacLeish, dice lo siguiente: lo único sobre un hombre que lo hace ser un hombre es su mente. Todo lo demás lo encontrarás en un cerdo o en un caballo. Miren qué interesante las palabras que dice este hombre. Lo único sobre un hombre que lo hace ser un hombre es su mente. Lo que quiere decir que según la mente que tenga ese hombre, lo va a hacer decir si es hombre o no. Si tiene comportamientos inadecuados, por eso él menciona comportamientos de cerdos o de caballo. O sea, va a pensar irracionalmente. Por eso que Efesios 4:23 no habla de la renovación de nuestro espíritu, porque hay diferentes tipos de mente: la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. La mente consciente es la mente de anoia, ahí donde en la primera dimensión, en la parte que tú puedes ver información del diario vivir. Tenemos la mente subconsciente, que es la mente no, ahí donde hay cosas que están de las decisiones, de las deliberaciones, y cosas que están ya en tu subconsciente. Pero también tenemos la mente inconsciente, que es la mente cheder, del griego, y ahí donde están las cámaras ocultas. Ahí están las heridas,
ahí están los traumas, ahí están las desilusiones, los engaños, todos están en la mente cheder, la mente inconsciente. Por eso es que esa mente es una de las mentes que tenemos que tener cuidado según lo que comamos, la dopamina, la serotonina, los placeres que le estamos dando nosotros a nuestro organismo, porque eso también va a afectar a nuestro ser. Recuerde que hablaba que el enemigo trabaja con un historial. Ese historial está en la mente inconsciente, mente cheder. Son las cámaras de los recuerdos. Y en las cámaras de los recuerdos donde está toda esa información. Desde el momento que tú llegaste hasta tierra, estabas ya dentro del vientre de tu madre, ya hay una información. Ya el niño no es que cuando salga empieza a reaccionar, no, ya dentro del feto ya empieza con memorias, ya empieza con estímulos, con placeres, según lo que le dieron la madre, principalmente, va a nacer el niño. Si la madre no le dio estímulos de felicidad, no le dio una canción, no le hizo cariño a la guatita, entonces el niño va a salir rebelde, va a salir con ira. Pero si la madre le da amor, le habla al niño, el niño se siente ya en el feto, empiezan a crearse las memorias. Y las memorias después, cuando nace el niño, nace saludable, nace social, nace no enfermizo. Mire, pequeñas cosas dan lugar a que los comportamientos después como sean los niños. Por eso, si hay madre o si usted conoce una persona que está embarazada de un bebé, háblenle de este tema, que es necesario que le estimulen a su bebé, que le canten, que le coloquen música cristiana, que le coloquen una oración, que le digan que lo ama, ya empiecen a estimularlo, porque esa estimulación se va a hacer memoria dentro del feto, y el feto después, cuando nazca el niño, va a salir sano. Ese es el tema. Me queda todavía mucho tema. Ya hemos cumplido, estamos de las 11:30, ya llevamos 1 hora 35 sobre el tema de la dopamina, y también hablamos sobre la serotonina. No sé si hay preguntas, usted puede hacerla ahí en la sala para poder ver si estamos avanzando, si estamos creciendo. Pero cuán importante, hermano, nosotros entender en que estos niveles, según los comportamientos que nosotros tengamos en nuestro ser, vamos a poder funcionar bien, vamos a poder actuar bien, pero es importante sanarlo. Recuerde que, volviendo como un síntesis de lo que es esta enseñanza, ya terminando, los estímulos del placer todos están por la dopamina. La dopamina son estímulos, son neurotransmisores, son químicos del placer. La serotonina y la dopamina, en este caso el tema es la dopamina, que es el estímulo del placer, y la serotonina es cuando ya está la felicidad. Entonces la dopamina son los neurotransmisores que el cuerpo va a recibir. El cuerpo en diversas áreas del cerebro que hay que darle, trabaja también con la parte motora del organismo, según lo que nosotros le demos. Importancia, así va a ser nuestro comportamiento. Si ya tus niveles de dopamina han bajado, eso significa que hay ansiedades, estrés o depresión. Si no te estimula algo como antes lo hacía, como hablaba en comienzo, cuando ibas al cine, cuando te gustaba ver una película, cuando te gusta comer, cuando te gusta comprar, cuando te gusta ir a la iglesia, cuando te gusta ir a cantar, cuando te gusta enseñar, cuando te gusta trabajar con niños, todo eso te produce placer, la dopamina está funcionando bien. Pero también la dopamina puede funcionar de efectos negativos, te da placer de efectos positivos y te da placer de efectos negativos. Ya vimos los placeres de efectos positivos, pero los placeres de efectos negativos van a ser el placer a estimulaciones como pornografía, que la pornografía te estimula pensamientos, luego te estimula a imágenes, luego te estimula a memoria y luego te estimula a las obras. El fumar también es trabajando la dopamina, un placer de estimulación al cerebro, que al final te produce nicotina y al final se produce una adicción. Y también hay problemas también neuronales. Hay problemas también de enfermedades de cáncer. No funciona bien el cerebro. Y también la adicción a los celulares. La dopamina también trabajando un placer, pero ya negativo. Un placer negativo de videojuegos, de permanecer en el internet, de alcohol, de cosas adictivas, de juegos de azar. Todo eso produce porque te hace ser dependiente de eso. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque todos estos niveles te va a producir cansancio, estrés, ansiedades y depresiones. Esta es la palabra de hoy. Es importante entonces que nosotros nos mantengamos
en la búsqueda del Señor. Es importante entregarle al Señor estas cargas. Y si hay personas que están viviendo ataques de heridas, de depresiones, de ansiedades, compartan también esta transmisión a los que no lo han hecho. Compartan esta transmisión en sus muros, en su Facebook, para que las personas también puedan aprender que estos niveles de dopamina o serotonina, si están bajos, le van a producir estragos, contaminaciones, ansiedades, depresiones, contaminaciones a un mundo espiritual. Tenemos que cuidar el cuerpo. Tenemos que cuidar el cuerpo. El cuerpo es el templo de Dios viviente. Hay que cuidarlo. No es comer y comer, no es hacer las cosas a la loca, hay que cuidarlo. Y quizá, a lo mejor muchas personas a veces me escriben y me dicen que yo no siento placer ya de hacer las cosas, ya no siento el ánimo como antes lo hacía, porque la dopamina ha bajado. La dopamina ha bajado. Antes decía yo sentía placer ir a la iglesia, yo sentía placer a cantar, y ahora no siento el placer, no siento el gozo. La dopamina está actuando ahí. ¿Y por qué está actuando ahí? Porque el enemigo encontró un derecho legal de entrar. Algo provocó que la dopamina bajara, con un problema emocional, espiritual, con un problema de heridas, de trauma, un problema no resuelto, o pecados también, pecados no confesados, también producen en que el enemigo tome ese como derecho legal, y la dopamina ya bajan los niveles, los estímulos de estos neurotransmisores, el cual tú te sientas sin ganas de hacer nada. Cuidado con eso. No es bueno que las personas no sientan ganas de placeres algo. No es bueno que las personas estén sin hacer algo y que lo hagan bien. Hay que hacerlo bien. Y vamos a orar para que el nombre del Señor sea glorificándose en tu vida. Este es el tema de hoy, la enseñanza sobre la dopamina, los neurotransmisores, y que ojalá Dios pueda sanarlos. Vamos a orar creyendo en que si hay personas que ya no sienten placer a las cosas, en que si hay personas que están viviendo ataques emocionales, que si hay personas que están viviendo porque no se están estimulando en hacer las cosas bien, si hay personas que están viviendo ansiedad, estrés, ansiedad o depresión, creemos si nos unimos todos en la ley del acuerdo, podemos provocar en que esas contaminaciones y derechos legales puedan cerrarse. Oramos por las personas. Quizás habrán personas que están escuchando, viendo este video, o que están en la sala y no tienen placer a nada. No tienen placer, hay personas que no tienen placer ni siquiera a vivir. Dopaminas bajas. El enemigo está trabajando. Entreguemos eso al Señor. Busca ayuda, busca ministro. No te quedes así, porque eso puede seguir aumentando en depresiones. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que los niveles de dopamina puedan subir a estados positivos, porque pueden subir también a estados negativos. Lo declaramos que venga en un equilibrio, que tú sientas el placer a las cosas del Señor, que tú sientas el placer a leer la Biblia, sientas el placer a un ayuno, sientas el placer a juntarte con tus hermanos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos unánimes, juntos y en armonía. Eso es la dopamina. Declaramos bendición a tu casa, a tu familia. Te bendigo, hijo, declaro bendiciones sacerdotales. Te bendigo, declaro bendiciones sacerdotales sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu cuerpo, sobre tu intestino, el corazón y el cerebro, que están sincronizados, están conectados los tres, y que venga el Señor a tomar el control sobre tu vida. Te bendigo en esta mañana, gracias por haber estado acá, por haber aprendido otra enseñanza, otro tema más sobre el mundo espiritual. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por la bendición, gracias a aquellos que se conectaron, gracias a aquellos que se permanecen siempre buscando el rostro del Señor. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Permanezcan fieles en el Señor, permanezcan buscando el rostro del Señor, confiando en el Señor, que el Señor les va a bendecir. Les bendigo, hijito, les bendigo, hijita. Manténganse firmes en el Señor y recuerden que el Señor nos bendice y que el Señor nos da la bendición para nosotros perseverar en su amor, en su misericordia, y el Señor hoy nos bendice. Hoy el Señor nos bendice y te bendigo con bendiciones eternas. Que Dios te bendiga. Recibes bendiciones. Gracias a los que se conectaron. Gracias a Emma. Gracias a Sandra. Gracias a Valentín. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. A Leida, Dios te bendiga. Débora, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Dios te bendiga en su vida. Sigan adelante, avancen. No retrocedan por nada. Para ahora,
No retrocedan por nada. Rosalba, manténganse. Marieta, bendiciones, gloria a cada uno de ustedes. Manténganse confiando en el Señor y en el poder de su fuerza. Les bendigo con toda bendición de mi corazón. Bendición sacerdotal sobre tu casa. Bendición sacerdotal sobre tu llamado. Bendición sacerdotal sobre tus hijos, sobre tu trabajo. Bendiciones sacerdotales, abundancia sobre ti. Que seas bendecido, que seas prosperado y que la riqueza y gloria te persigan cada día. Dios le bendiga. Bendiciones. Sigamos buscando el nombre del Señor. Sigamos buscando su presencia. Sigamos anhelando más de Él. Sigamos creyendo en milagro. Hoy hay un milagro. Y si hoy hay un milagro, es porque el Señor nos quiere bendecir. Descansa en el Señor, hijo. No lleves cargas ajenas. Descansa en el Señor, amada. No lleves cargas ajenas. Descansa en el Señor. Recibe la paz. Descansa de ansiedades, de estrés, de depresiones. Descansa en el Señor. Entrégale eso al Señor. Entrégale toda esa carga. Entrégale esa carga al Señor. No lleves tú esa carga. No te pertenece. No es tuya. En el nombre de Jesús declaramos la bendición. Libérate de esas cargas emocionales. Libérate de ese estrés. Libérate de esa depresión, de esa angustia. Entrégale al Señor. Entrégale al Señor la herida. Entrégale al Señor el dolor. Entrégale la pena. Y descansa en el Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Amén. Adoramos al Señor. Adoramos y bendecimos el nombre bendito del Señor. Aquel que es digno de gloria. Amén. Digno de alabanza. Digno de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Yeshua. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Bueno nuestro Señor. Toda gloria es para ti. Toda gloria, toda gloria, toda gloria. No a nosotros, Jehová. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Te bendigo, iglesia. Dios te guarde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor resplandezca sobre tu vida. Que la misericordia de Dios permanezca en tu corazón. Te bendigo. Toda bendición sacerdotal sobre tu casa. Toda bendición sacerdotal sobre tus bienes. Toda bendición sacerdotal sobre tu vida. Avanza. Sigue adelante. Te bendigo en todo lo que hagas. Tu entrada y tu salida sea de bendición. Lo que hagas sea prosperado. Lo que toque en tus manos sea de bendición. Y lo que pisare la planta de tus pies sea vuestro, sea tuyo. Creyendo, declarando y profetizando. Hoy declaro y decreto y profetizo en que serás de bendición. Tengas una linda semana durante lo que quede durante esta semana en bendición. Te bendigo, avanza, siguen adelante. Bendiciones. Dios le guarde. Se le ama mucho. Gracias por estar conectado. Bendiciones, amados. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones.